Brenda, preciosa, ¿esperamos a que se una alguien más o quieres que empecemos de una vez? Como usted guste, maestra. Pues vamos a empezar. Finalmente, de todos modos, el material va a quedar en la página y Sí. hoy es nuestra última sesión y vamos a revisar 3 modelitos que son básicamente los más importantes que tenemos para la investigación, específicamente en el ámbito de la educación. Recuerda que el enfoque que estamos trabajando es conocer las metodologías, conocer los enfoques, pero para saber qué herramientas tenemos disponibles para poder enfocarnos en nuestro trabajo pedagógico docente y específicamente en la mejora o en la innovación de nuestras planeaciones. Voy a quitar mi video si no te molesta porque me está causando problemitas con el ancho de banda. Y déjame abrir los documentos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Entonces, empiezo. No necesitamos el repaso. El material ya lo tienen ustedes en la plataforma, pero igual se los planteo de una manera muy breve. A ver si no me falla toda la pantalla, compartir. Y me voy a... ¿Ahí lo están viendo? Todavía no, maestra. A ver. Ahí ya. No, ahí ¿Ya ya. se ve? Okay. Voy a hacer nada más una ojeadita para retomar los 2 temas que ya estuvimos trabajando. Hicimos además del enfoque del grupo, del curso, hicimos un planteamiento respecto a qué significa, cuál es el sentido de la investigación y nos dimos cuenta de que siempre estamos parados en presupuestos. Esos presupuestos los conocemos como paradigmas. Cualquier tipo de investigación que nosotros seleccionemos, cualquier tipo de investigación que ejercitemos, siempre tiene de antecedente lo que nosotros creemos respecto a la realidad y lo que nosotros sabemos que es verdadero o no es verdadero. Y eso es parte de nuestro paradigma o del paradigma en el que estemos nosotros ubicados. Y para esto hicimos un paneo desde la epistemología respecto a qué es la realidad y qué es la verdad. Hablamos cuando se supone que es objetiva y cuando se supone que es subjetiva. Hablamos de las diferentes versiones o nociones respecto a la verdad. Y revisamos a partir del texto de Johannes Hessen, de la teoría del conocimiento, cuál es la diferencia entre nociología y epistemología, partiendo de la idea de que estamos sentados desde la epistemología, aunque les comenté de una manera muy general que ya en este momento las nociones nociológicas, válgame la redundancia, tienen mucho más avance porque tienen una expectativa mucho más abierta de inclusión y creo que es la que está utilizando la nueva escuela mexicana, la nociología desde la recuperación de saberes contextuales, ¿no? Entonces, la epistemología no es más que la sistematización científica o la sistematización metodológica de los saberes a partir del reconocimiento de la realidad. Por ahí tengo un micrófono abierto, no sé si pudiéramos cerrar los micros para que no se vicie. Vimos los diferentes enfoques respecto al acercamiento que tenemos en relación con la realidad cuando hablamos de racionalismo, cuando hablamos de empirismo o cuando hablamos de las 2 posibilidades intermedias que son el apriorismo y el intelectualismo. Vimos los diferentes problemas respecto al conocimiento, al reconocimiento de la realidad, a la apropiación de la realidad, respecto a su esencia, respecto a cómo se relacionan entre el objeto y el sujeto, respecto a si existen o no y cómo están compuestos. Vimos respecto a su veracidad, respecto a su origen y los diferentes tipos de conocimiento que existen. Hicimos un paneo muy rápido y por ahí les dejé el texto también. Después nos metimos a revisar un poquito las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa, para lo cual revisaron ustedes un video y nos basamos en la información que surge del texto de Sampieri. Hablamos de la racionalidad. Este concepto es muy importante porque no solamente estamos siendo metódicamente investigadores, sino que hacemos un proceso de racionalización de la realidad, que es el que fundamenta lo que nosotros aprendemos, comprendemos y descubrimos a partir de la investigación de corte científico.
Vimos las diferentes formas de acceder a la realidad y vimos que estamos desde esta perspectiva, desde este paradigma en el que nosotros estamos, podemos transformar o modificar o sesgar lo que nosotros percibimos de la realidad. Pusimos el ejemplo de que aquí casi todos decimos, pues es la Tierra porque ese es el antecedente que tenemos, pero no, la Tierra es muy diferente, a pesar de que haya sido la primera evocación que tuvimos con la figura. Estamos hablando de ese tipo de sesgos, de cuando nos enfrentamos a la realidad y lo que sucede cuando nosotros emitimos una opinión o un juicio basados en esos prejuicios o juicios previamente concebidos respecto a la realidad misma, ¿no? Y pusimos varios ejemplos. Entonces, a este fenómeno le llamamos disonancia cognitiva. Y dijimos que no solamente se refiere a lo que sabemos o la forma en la que nos hemos formado, la información que tenemos, sino también a nuestras propias capacidades y habilidades personales. Y poníamos este ejemplo. Decíamos, hay algunas personas que pueden hacer la lengua taquito y hay otras que no pueden hacer la lengua taquito. Hay algunas personas que tienen mucha facilidad para revisar estas figuras estereogramas porque generan una visión tridimensional. Les ponía el ejemplo, no sé si ya lo puedan ver, pero aquí lo que se ve, a pesar de que se ve solamente en primera instancia una imagen difusa y muy borrosa, si nosotros mantenemos un foco y hacemos un desdoblaje de la imagen, lo que se nos presenta en una forma automática y muy rápida, además de maravillosa, es una gran mariposa monarca en el centro que se despega del fondo y que aun cuando pestañemos, cuando nos movamos, ya no se pierde. Esas capacidades que tenemos de poder percibir algo, de poder visualizar algo que otras personas no pueden hacer, son nuestras capacidades personales, nuestras aptitudes, que tienen también que ver mucho con nuestra biología, con nuestra fisiología y con nuestros rasgos genéticos, ¿no? Hay quienes son muy hábiles calculando cuestiones espaciales, hay quienes son muy hábiles en el manejo de las cuestiones lingüísticas, hay quienes son muy hábiles en el manejo de las cosas que tienen que ver con lo que hacemos, con el movimiento corporal, etcétera. Bueno, pues esas son cosas que también tienen que ser consideradas en el momento en el que estamos haciendo un planteamiento investigativo. Y decíamos entonces que si hablamos de objetividad, aquella forma en la que concebimos la realidad como algo existente, independiente de nosotros, o la subjetividad, que la concebimos como la deformación o la transposición que hacemos de la realidad a través de nuestros propios filtros. Esto es como un balancín que nos permite jugar para reconocer y comprender la realidad entre la objetividad y la subjetividad, pero aquí aparece un tercer elemento, que es que no estamos solos en el mundo, sino que estamos conviviendo, aprendiendo y compartiendo nuestros saberes con otras personas, y entonces aparece el concepto de intersubjetividad. No es solamente lo que nosotros sentimos, pensamos o creemos, sino también tenemos que alternar todo eso que pensamos con lo que otras personas piensan, con lo que otras personas perciben y con lo que otras personas quieren. Y esos son elementos que tienen que aparecer siempre en nuestros espectros de investigación. Hablamos de los diferentes niveles de conocimiento, que son el sensorial a través del cuerpo, el conceptual a través de los raciocinios que hacemos mediante nuestras capacidades cognitivas, y el tercer elemento, que es el intuitivo, que tiene que ver con la percepción de verdades sin que medie un proceso. En el caso sensorial, media el proceso de la experiencia corporal. En el caso de la conceptual, media el proceso de las estructuras racionales y las argumentaciones lógicas. Pero en el caso de la nivel de conocimiento o vía intuitiva, no media ningún proceso, son saberes que aparecen de manera automática en nuestra mente, en nuestro proceso de conciencia, y que no sabemos de dónde vienen, pero que funcionan. Les ponía el ejemplo de la fórmula del benceno, que apareció en un sueño, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes procesos por los que accedemos al conocimiento? Bueno, vemos a partir de estas clasificaciones que se hacen. Hay procesos inductivos que van de lo particular a lo general, procesos deductivos que van de lo general a lo particular,
procesos dialécticos que están fundamentados en argumentaciones lógicas, racionales, sucesivas en un grupo de discusión, procesos hermenéuticos que suceden o operan a través de interpretaciones semióticas o simbólicas de la realidad, y procesos fenomenológicos que pretenden hacer una captación de las evidencias fenoménicas del objeto o del nómeno al que se supone que no accedemos de manera directa, sino solamente cómo se nos presenta. Para este caso, les dejé por ahí en la página de Classroom 5 videitos de 2 minutos que les pedí de favor que hicieran una revisión, porque explican de una manera muy clara y muy accesible en qué consiste y de qué manera nos impacta la captación fenomenológica, porque esa es verdaderamente con la que nosotros nos movemos en el mundo. Al final de cuentas, nosotros, dicen, no somos lo que sabemos ni somos lo que hemos hecho, somos lo que nosotros mismos hemos hecho con eso que sabemos y con eso que ha sucedido a lo largo de nuestras vidas. Y eso tiene que ver con cómo el mundo se nos ha dado, y se nos ha dado a partir de nuestra creación, de nuestro propio mundo. Eso es parte también de lo que veíamos. La noción mundo tiene que ver con la construcción personal subjetiva que hacemos de nuestras experiencias, y esto tiene que ver con la forma en la que el contexto, la realidad, el fenómeno en sí mismo, el nómeno, se nos da desde la realidad que nosotros vamos construyendo. Vimos las características de la investigación cuantitativa y las características también de la investigación cualitativa. Vimos que cada una tiene un propósito diferente. En el caso de la investigación cuantitativa, tiene el propósito de pronosticar, de comprender, de prever, de anticiparnos, de transformar, de establecer causas y consecuencias de los fenómenos. Para el caso de la investigación cualitativa es totalmente diferente, porque lo que queremos solamente es comprender, describir, explicar, explorar, clasificar, identificar, interpretar la realidad, pero no buscamos la transformación por sí misma, no buscamos pronosticarla, no buscamos hacer generalizaciones ni establecer leyes como hace la cuantitativa, sino lo que buscamos es una comprensión del contexto, con propósitos, por supuesto, sí, a veces de intervención, como veremos en un momento más, a veces de comprensión solamente para la incorporación de nuevos elementos culturales o la difusión de nuevos elementos culturales o su perpetuación, etcétera, etcétera. Pero tiene más un aspecto de corte cultural y sociológico que transformador por sí mismo, ¿no? Y bueno, vimos también aquí los diferentes tipos de investigación cualitativa, que son a los que nos vamos a referir en esta sesión, porque son los que son más aplicables y están más accesibles, están más a la mano en lo que nosotros hacemos investigación en el ámbito educativo, para el ámbito de la planeación y para el ámbito de la innovación. No me detengo aquí porque lo voy a revisar en la siguiente presentación. Ok. Ese sería el repaso de nuestra primera sesión, y me voy a la siguiente sesión, permítanme un segundito, que es en la que vamos a trabajar el día de hoy, porque son 3 las que tenemos que revisar para que ustedes tengan la posibilidad de hacer su planteamiento general. Ahí ya estamos viendo la sesión 2. Brenda. Sí, sí, sí. ¿Sí se ve? Ok. Sesión 2 Sí. es unas personas bailando. Ok. Sí, Muy bien. maestra. Nuevamente aquí está, había hecho ya el repaso de las diferentes vías del conocimiento, no me detengo en ello, de los diferentes procesos de acceso al conocimiento. ¿Y cuáles son las características de la investigación cualitativa? Aquí sí me tengo que detener un poquito, particularmente para quien no estuvo presente en la sesión pasada. Una de las características más importantes que tiene la investigación cualitativa, ya veíamos que tiene que ver con que no es una investigación epistemológica de primer orden. Cuando decimos de primer orden, en términos de acercamiento a la realidad, se está haciendo una separación entre el objeto y el sujeto. Aquel que conoce, aquel que busca la realidad, y la realidad misma que está separada de él. Entonces no hay ningún contacto entre el investigador y la realidad. Hay un divorcio, hay un distanciamiento. Esto también implica que cualquier cosa que el investigador piense, cree, etcétera, no tiene nada que ver ni debe ser involucrado con lo que se está analizando.
hay una objetividad en ese sentido de que no involucramos ningún pensamiento, ninguna cuestión personal. Pero también involucra el hecho de que se están buscando causas y consecuencias. Todo está pensado desde el ámbito, desde el paradigma positivista, en el que si esto sucede, entonces va a ocurrir necesariamente esto, y lo que nosotros vamos a estar buscando tiene que ver con el pronóstico, con la generalización, con el establecimiento de leyes, de reglas, de normas que nos permiten que a una causa siempre le vaya a seguir una consecuencia específica y nosotros jugar con esas causas para jugar con lo que va a suceder después. Eso estamos hablando del primer orden. Estamos hablando de buscar relaciones causales de manera objetiva, es decir, de manera lejana del objeto. Sin embargo, a partir de la investigación cualitativa nos damos cuenta de que la realidad no funciona así, porque ya veíamos en la sesión pasada cómo cuando estamos explicando cómo determinamos el método que vamos a utilizar, desde el momento mismo en que yo digo voy a utilizar el positivo, voy a utilizar el cualitativo, ya estoy involucrando un elemento personal de juicio. Ya estoy decidiendo en función a mis propios intereses, a mis propias capacidades, a mis propias expectativas respecto a lo que quiero hacer del proceso de investigación. Es decir, la misma elección del método de investigación a aplicar ya involucra la subjetividad del investigador. Entonces, decir que realmente no existe un involucramiento del investigador en el proceso es un poco falsear la realidad, es un poco generar una ficción investigativa, porque siempre al emitir cualquier juicio, cualquier comparación, cualquier clasificación, estamos involucrando nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestras tendencias, nuestros gustos o nuestros disgustos, y eso de alguna manera transforma lo que ocurre en el proceso de investigación. En la investigación cualitativa se reconoce esto, y lo primero que sucede es que nos cambiamos de grado de involucramiento en la realidad y estamos ya hablando de una epistemología de segundo orden. En estas epistemologías de segundo orden se reconoce la existencia, la presencia y la importancia del sujeto dentro del proceso mismo de investigación. No nos sentimos ajenos, no estamos ajenos, formamos parte del fenómeno que se investiga y tan formamos parte que dentro del proceso de investigación tenemos que darnos cuenta qué es nuestro y qué es de la realidad que estamos nosotros analizando, qué es de la persona con la que estoy platicando, qué es del fenómeno o grupo que estoy observando y qué es mío. Entonces, si yo no me reconozco como parte del proceso, ni siquiera puedo pensar en eso. Entonces, es como poner un área vacía dentro de la investigación. El hecho de estar en una investigación de segundo orden, epistemología de segundo orden, acepta el involucramiento, la existencia, la presencia y la importancia del sujeto dentro del proceso que se está investigando, dentro del fenómeno que se está investigando. Y esta ruptura transforma totalmente desde la metodología, desde el establecimiento de los patrones, desde las expectativas de lo que puede hacer o no una investigación cualitativa. Entonces, vamos a revisar, estos son los que revisamos la semana pasada. Reconoce e incorpora la subjetividad, es decir, la existencia y la participación del sujeto que investiga en la comprensión del fenómeno. Y esto permite una interpretación de la realidad, no solo una lectura lejana, una lectura ajena o una lectura objetiva en términos positivos, y pongo objetiva entrecomillado porque ya vimos que nunca es objetiva del todo, ¿no? Otra característica muy importante que la diferencia del método cuantitativo y del método positivista es el hecho de que no es secuencial. El método positivista, el método cuantitativo, es absolutamente lineal y del paso 1 al paso 2 no puede haber otro elemento, ni me puedo regresar y ni me puedo brincar del paso 1 al paso 3. Tengo que tener la secuencia exacta. Y en el caso de la investigación cualitativa, dijimos que es circular, es reiterativa, es cíclica, es evolutiva, es reinterpretativa. En todos los momentos en los que estemos podemos recurrir a cualquier otro de los elementos que necesitemos, porque es la realidad misma, el fenómeno mismo, el que nos va dando la necesidad de qué es lo que se busca o qué es lo que se tiene que buscar. Y yo me puedo regresar a la bibliografía y yo me puedo regresar a los elementos que considere que se me está pidiendo en ese momento el fenómeno, ¿no? O el fenómeno que estoy estudiando.
Entonces dijimos, no es secuencial, es absolutamente flexible, recurrente y reiterativa. Hay, por supuesto, una implicación entre el fenómeno y el sujeto. Quien está investigando está totalmente implicado. No se buscan generalizaciones. Cuando yo estoy estudiando un caso particular de este niño, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus barreras de aprendizaje, etcétera, yo estoy haciendo el análisis, el estudio, la intervención o la proyección de él en su tiempo, en su momento, porque él mismo el próximo año va a ser diferente, él mismo el año pasado era diferente, él mismo en otro contexto va a ser diferente. Entonces, lo que hago yo es hacer un acotamiento de decir, es Juanito en este momento en el cuarto A, en la escuela fulana de tal, para el año 2026. ¿Sí? Estoy haciendo una especificación, un análisis que tiene que ver, un estudio que tiene que ver con un fenómeno, con una realidad muy específica que no puede generalizarse, porque no es lo mismo lo que le va a suceder a otro niño, ni a él mismo en otro contexto, ni en otro grupo, ni el cuarto año del año pasado es igual al de este año, etcétera, etcétera. No sé, espero estarme dando a entender. Entonces, al no buscar generalizar, lo que se busca es comprender, describir, interpretar o establecer relaciones, caracterizar, clasificar, delimitar lo que yo estoy estudiando para tener una implicación que sea más productiva, más eficiente en términos de lo que se puede generar a partir de la comprensión. Es científica, mucha gente le ha dicho que no es científico, que es como aleatorio, como al azar, pero no es así, porque es sistemática y se valida en el ámbito en el que se genera. Es decir, un estudio sociológico es analizado por sociólogos y validado o no validado por el grupo de académicos al que pertenece el ámbito en el que se trabaja. No se busca pronosticar, no se va al futuro, solamente se describe el presente y se generan inferencias que son aplicables solamente a cada caso particular. Entonces, decimos, es inductiva. ¿Por qué? Porque parte de casos particulares, no tiene una teoría previa, no hay un concepto previo, no hay nociones previas que nos estén planteando o hipótesis previas que nos estén planteando explicaciones que tenemos que validar, sino que es la misma realidad la que nos va dando información y la que tenemos que ir aprendiendo a utilizar. Es holística porque tiene que ver con elementos que deben contemplar una realidad completa. No la seccionamos, como es el caso del modelo positivista, en el que se seccionan elementos y se analizan por separado. Para el caso de la investigación cualitativa, todos los elementos tienen que ser considerados desde el pensamiento complejo como una red entretejida en el que la variación de uno va a implicar y va a hacer variar la presencia y la participación de las diferentes variables que existen, ¿no? Es intersubjetiva porque se refiere no solamente a la subjetividad del investigador, sino fundamentalmente al diálogo que existe entre el investigador y las personas que participan en el grupo de investigación. Es contextual porque está referida a un fenómeno en un momento, en un tiempo y en un espacio determinado. Es fenoménica porque busca en formas diversas apropiarse de lo que ocurre sin juicios previos, sin interpretaciones y sin consideraciones que la expliquen antes de conocerla. Entonces, primero se conoce y a partir de lo que se conoce, se busca la manera de comprenderla. Es valorativa porque le va otorgando valor a cada suceso y va generando categorizaciones. Es humanista porque siempre está centrada en la intervención de los seres humanos y el beneficio de los seres humanos, a que hacia allá se dirige toda investigación cualitativa. Es válida en cuanto procura la validación de sus resultados mediante la sistematización, mediante la intervención de diferentes académicos, de diferentes estudiosos de la misma área, que validan la sistematización con la que se realizan la documentación o el proceso de investigación que se está realizando. Es respetuosa de todos los escenarios, puede ser aplicable porque vamos a verlo en los ejemplos que les he preparado, es aplicable a cualquier espacio y en todo escenario podemos hacer investigación cualitativa. Ahí viene por ahí un ejemplo en el que se hace un estudio del chisme, ¿no? Yo quiero saber qué sucede con el chisme en un determinado ámbito. Puede ser en este caso un hospital, puede ser una escuela, puede ser una empresa. ¿Qué pasa con el chisme? Y entonces yo voy a hacer este estudio y voy a partir de la realidad, de cómo se me presenta la realidad, y voy a ir caracterizando, voy a ir conceptualizando, voy a ir generando categorías, etcétera, etcétera.
Y es un arte porque tiene una gran apertura, creatividad interpretativa que depende solamente de la iniciativa y de la creatividad del investigador. Estas características están presentes en todo el proceso de investigación cualitativa. Estamos hablando de una epistemología de segundo orden que es flexible, reversible, abierta y recurrente. ¿Para qué es la investigación cualitativa? Ya lo dijimos en varias ocasiones. No busca establecer leyes, no busca generalizar, busca comprender, describir, explicar, explorar o clasificar. Este esquema, bueno, no me detuve, pero lo teníamos en la sesión pasada. Hay dos tipos o dos características, dos amplias características de investigación cualitativa que tienen que ver con hacia dónde vamos a desarrollar, para qué vamos a desarrollar el proceso, la investigación. ¿Vamos solamente a describir o vamos a interpretar y a comprender cosas? Son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando hablamos de los tipos descriptivos, tenemos varias metodologías. La etnografía, la investigación-acción, las narrativas biográficas, las narrativas en general, las documentales. Y cuando hablamos de términos interpretativos, que sí me interesa comprender una realidad, explicármela y hacer inferencias al respecto, está la teoría fundamentada, la inducción analítica y la hermenéutica. Todas ellas de corte fenomenológico. Por eso me interesaba mucho que revisáramos los videitos que les puse en la plataforma, porque tendríamos mucho más claro cómo la fenomenología o la investigación de corte fenomenológico nos permite la comprensión más prístina, más nítida, más clara de lo que la realidad es, no de lo que yo quiero que sea, no de lo que me han dicho que sea, no de lo que debe ser, sino de lo que en realidad es. Y eso necesitamos quitarnos muchas telarañas. A este fenómeno se le conoce como epogé, es decir, poner en suspenso todas aquellas cosas que sé, que me han dicho, que supongo, etcétera, etcétera, para acercarme al hecho solamente, analizarlo, como cuando un niño descubre por primera vez una flor, como la primera vez que un bebé ve una flor y tenemos la posibilidad de darnos cuenta de ¿qué es eso? Y a partir solamente de ver el fenómeno, no de tener una concepción previa, no de un juicio previo, no de una valoración previa, sino el fenómeno en sí mismo, cómo se nos da, cómo es dado desde la realidad hacia nuestro entendimiento. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar a hacer la revisión muy rápida de en qué consiste cada una de las metodologías. Hasta ahí estoy bien, no me estoy... Bueno, sí me estoy yendo muy rápido, me perdonan por eso, porque son varias las que vamos a ver y me interesa que las tengan, porque a partir de estas es que ustedes pueden llegar a hacer sus procesos de investigación y tenerlas claras es importante. ¿Hasta ahí voy bien para las dos? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, Ok. maestra. ¿En qué consiste la etnografía? La etnografía es como el emperador de las investigaciones cualitativas, tal vez la primera que surge. Etnos y grafos es como dibujar un grupo social, ¿están de acuerdo? O etimológicamente eso significaría el concepto. Es el método de investigación cualitativa por excelencia, dicen. Busca producir conocimientos a partir de comprender, pero comprender comunidades en estudio, no desde lo que el investigador cree, quiere o piensa, sino desde lo que la comunidad en estudio desarrolla, vive, experimenta. Se diseñó para describir rasgos culturales de comunidades denominadas exóticas. Se fijan cómo siempre va a haber la implicación subjetiva. ¿Por qué exóticas? Pues porque no se parecen a las nuestras, porque yo, blanquito inglés, llego a Brasil y me encuentro con personas que visten diferente, que son físicamente diferentes, que hablan diferente, que tienen costumbres totalmente diferentes. Y bueno, pues les llamamos exóticos porque son tan raros, ¿no? Pero eso ya está puesto desde mis prejuicios, desde mis preconcepciones, desde ponerme yo como referente y no poner el referente a la comunidad y verla con esta transparencia o con esta naturalidad con la que la fenomenología nos invita
a ver la realidad, ¿no? Bueno, siendo la primera, porque la etnografía está desde 1800, o si es que no antes, muy involucrada con el estudio de las comunidades, con el estudio de las sociedades, con el estudio antropológico en sí mismo, con el estudio de cómo se ha desarrollado la vida de los seres humanos en los diferentes grupos sociales en los que se puede tener contacto. Entonces, aquellas cosas que eran desconocidas para el conocimiento occidental, para los occidentales que estaban descubriendo el mundo, un mundo que no inventaron, sino que al que llegaron y les resultaba desconocido, siempre estaban puestos en la superioridad de la occidentalización de sus saberes y decir, es que nosotros ya tenemos la ciencia, y nosotros somos los que sabemos, etcétera, y hacen una clasificación. ¿Se acuerdan que antes decían países de primer mundo, del segundo mundo, países del tercer mundo o países subdesarrollados? Siempre estaba desde esa colonización del saber, desde ese sentirse poseedores de la verdad absoluta y decir todo lo que no se parece a lo que yo sé o lo que yo he desarrollado es algo que es inferior, es algo que es totalmente diferente, es algo que no tiene valor, ¿no? Entonces, desde ahí fueron muchas implicaciones de corte humano, de corte social y de corte político que se fueron dando desde el estudio antropológico, desde el estudio sociológico, que hace uso de la etnografía, del dibujo, de la captación de los fenómenos de las diferentes culturas exóticas hacia los escritos documentales o los libros que se fueron desarrollando a partir de ahí. Fue Branislav Malinowski quien es considerado el padre de la etnografía, y él desarrolla trabajos específicamente en las Islas Melanesias, en donde él estuvo viviendo varios años estudiando las culturas indígenas, y cuando regresa a Inglaterra publica una obra que se llama Argonautas del Pacífico Occidental, que se considera como una de las obras fundamentales de la antropología y lo erige como uno de los antropólogos más importantes de la época. Aquí tengo el texto de referencia para que si lo quieren consultar. Estas presentaciones se las voy a poner en el Classroom. Una persona muy cercana que hizo etnografía es Carlos Leckendorf. Él estuvo viviendo con los tojolabales en Chiapas. Literal, vivió años, muchos años con ellos, con el propósito de conocer la manera en la que ellos vivían el mundo, cómo la percibían el mundo. Por ejemplo, una de las nociones más evidentes de esta diferencia de percibir el mundo y que tiene que ver con esto que nos pide la nueva escuela mexicana en términos de la descolonización o la decolonización de los saberes, es que los occidentales se sienten, y digo se sienten, nos sentimos porque tenemos esa formación occidentalizada, nos sentimos como que nosotros poseemos al mundo, como que los árboles son míos, yo los planto, eventualmente los puedo usar, me sirven para algo. Esa noción que tenemos respecto a la realidad, a la naturaleza, a los animales, es de posesión. Para los grupos autóctonos, para las personas que vivían en América, bueno, originalmente antes de la llegada de los occidentales, no se sienten así, ellos no se visualizan como poseyendo la naturaleza. Ellos se visualizan como parte de la naturaleza. Le llaman madre, le llaman hermana, le llaman padre, le llaman abuelita. La sienten, se sienten integrados en ese contexto, no la dañan, no la usan, no les sirve, sino que mutuamente se colaboran, se cuidan entre sí, se busca que la naturaleza tenga su propio proceso y se incrusta la vida social y la vida cultural dentro de ese proceso vital de la naturaleza. Son nociones totalmente distintas. Ustedes recordarán, y lo hemos platicado, antes esto los occidentales llaman América, se le conocía como Abya Yala, ¿no? Abya Yala es el nombre que tenía el continente, un nombre que es común a todas las culturas continentales de Abya Yala. Y Abya Yala no era algo que se poseía, Abya Yala era como la madre en la que nosotros vivíamos.
son nociones totalmente distintas. Está uno de los libros de Carlos Lenkensdorf en la bibliografía que les voy a dar, de verdad, léanlo. Es Los hombres verdaderos, voces y testimonios tojolabales. Ahí él narra la experiencia, narra cómo las mismas palabras, hay palabras en las nociones tojolabales que nosotros ni siquiera comprendemos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en términos que existen en el idioma japonés. Hay unos términos preciosos que nosotros no tenemos en nuestros conceptos. No hay palabra que denomine el sentimiento que tienes al ver caer una hoja en el otoño, ¿no? Y los japoneses tienen esa palabra. Cuando expresan esa palabra te están diciendo, esto es. Pero para nosotros, que es un concepto muy grande, para ellos las sintetizan en una palabra. De la misma manera, los tojolabales, igual que el resto de los pueblos autóctonos originarios de Abya Yala, tienen su propio lenguaje, su propia forma de expresar la manera en la que perciben el mundo. Y eso solamente es posible a partir de comprender cuál es su relación epistémica entre lo que ellos saben, lo que ellos son y la forma en la que interaccionan con su realidad. Y esto es lo que hace la etnografía, esto es lo que permite la etnografía, el contacto directo con las comunidades para poder describir desde el interior de la comunidad en qué consiste su visión del mundo, en qué consiste su apropiación de la realidad, cómo perciben ellos, cómo generan ellos sus conocimientos. Lo mismo podemos hacer de una escuela, o sea, no piense que nada más se trata de comunidades indígenas, de comunidades autóctonas. Podemos hacer etnografía de una escuela, podemos hacer etnografía en una fiesta, podemos hacer etnografía en una colonia, formando parte de esa colonia, formando parte de esa escuela, es entender cómo los miembros, cómo las personas que están integradas en ese grupo social están relacionándose con la realidad para hacer sus propios constructos y para que cada uno vaya conformando su mundo. Son cosas que podemos darnos cuenta a partir de las categorizaciones, a partir de la forma en la que percibimos la manera en que ellos se comunican, en lo que ellos construyen sus saberes. Presenta diferentes rasgos específicamente, bueno, por la naturaleza de cómo se ocurre. Esto no se puede hacer en un laboratorio, ¿verdad? Tiene necesariamente que hacerse en el campo, tiene que hacerse de manera inmersiva, es decir, en el entorno en donde están las personas que vamos a estudiar o las que vamos a comprender, nos tenemos que involucrar ahí. No podemos hacerlo en un laboratorio, porque no hay nada que controlar, tenemos que observar y registrar. Observar y registrar. En la medida en la que, desde la etnografía, en la medida en la que solamente observamos las cosas sin intervenir, sin modificarlas, de la forma en la que se dan de manera natural, un poquito de lo que hacen, por ejemplo, los investigadores de National Geographic, que se presentan en un entorno, en un hábitat, y documentan todo lo que hacen los seres vivos o las cosas que ocurren ahí, ¿no? Es un poquito en ese sentido. Para la etnografía se trata de intervenir lo menos posible, de modificar lo menos posible. Entendemos, y eso ya se ha comprendido en los últimos tiempos, que esto es muy, muy difícil, ¿no? La sola presencia de un elemento que es distinto de la comunidad altera la forma en la que los miembros de la comunidad se comportan y se desenvuelven, ¿no? Es personalizado, es decir, tiene que hacerse de manera personal. Tú no vas a hacerles encuestas a las personas, tú vas a platicar con las personas, tú vas a ser empático con las personas, te vas a acercar a ellos, te tienes que ganar su confianza, tienes que buscar la apertura para que te digan cosas, para que te expliquen cosas que tú no comprendes, para que puedas llegar a tener el hilo conductor de su ciclo de pensamiento, ¿no? Es multifactorial porque no puede hacerse con una sola técnica de recolección, sino que tiene que ser muchas técnicas de observación, de registro, de comunicación, de retroalimentación, que pueden ser incluso también cuantitativas, es decir, también podemos hacer uso de herramientas cuantitativas para poder extraer información, extraer datos, extraer estructura
que nos permita consolidar la validez de las conclusiones que vayamos a generar. Aquí está también en donde está la fuente. No es algo que se haga de manera rápida, no es algo que voy a hacer una semana, porque es imposible que se pueda involucrar en un ambiente en tan rápido tiempo. Entonces, se están años en las comunidades, en los lugares, para la interacción y para que de la manera más natural posible se pueda ir sacando la información de los implicados de los involucrados en la comunidad. Es inductivo porque se lleva a cabo a partir de pequeños detalles, de pequeños sucesos que van generando patrones o que nos van permitiendo comprender patrones o comprender estructuras que se están dando, pero siempre es a partir de casos particulares, de cosas que van ocurriendo. Es dialógico porque hace un uso superlativo de la comunicación, de la conversación, del lenguaje, de la comprensión verbal y simbólica. Es integral porque la intención de la etnografía es ofrecer, hasta donde se pueda, cómo es la vida cotidiana de los grupos en un determinado espacio, en un determinado tiempo y en un determinado enfoque. Ahí está también la referencia. Estos ejemplos, aquí vienen ejemplos de etnografía, están muy, muy interesantes, de verdad, revísenlo. Muy bien, nos vamos a la siguiente metodología, que es la investigación-acción. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la etnografía, sin embargo, es un enfoque diferente. Aquí no se pretende describir y comprender, aquí lo que se pretende es intervenir a partir de un problema para poder solucionar un problema. Por eso es investigación-acción. Comprendemos, pero para hacer algo. Entonces, esta metodología se aplica cuando se detecta un problema que afecta a una determinada comunidad. Es inmersiva como la etnografía, pero está enfocada porque ya va, por decir, pensamos en la comunidad de Pátzcuaro, podemos estar haciendo etnografía y estar viviendo con las comunidades que están en la ribera del lago y podemos conocerlos y saber tal, pero resulta que el pescado blanco se está acabando. ¿Por qué se está acabando? ¿Por qué se está desecando el río? El lago. ¿Por qué cada vez tiene menos agua? ¿Por qué cuando llueve ya no se llena el manto del río? Ese problema en particular, entonces, se hace la etnografía, sí, pero para resolver ese problema, para ver cuáles son las causas de ese problema y poder intervenir en ese problema. Hace de la observación su principal herramienta, pero también, como ya dijimos, puede hacer uso de cualquier otra para el acopio de la información. De acuerdo con Creswell, la investigación-acción se asemeja a los métodos de investigación mixto. ¿Por qué? Porque pueden utilizar un montón de herramientas de corte cuantitativo o cualitativo, o de ambos, y solo difiere de estos en que se centran en una solución de un problema específico y práctico. Recuerden, en el ámbito cuantitativo lo que hacemos es pronosticar y establecer generalizaciones para cuando se ocupe, para que si pasa esto, sepamos que tenemos que hacer esto otro. Y en este caso, no, en este caso es un problema específico y práctico que está focalizado y que está localizado. No es generalizable, es focal. El mismo autor la clasifica básicamente en dos tipos de investigación, una que es práctica y otra que es participativa. Y aquí están las diferencias entre una y otra. Cuando estamos hablando de la investigación práctica, se estudian las prácticas locales o del grupo y la comunidad, y cuando es participativa se estudian los temas que constriñen a la vida de la persona o del grupo o comunidad. Estamos hablando en la práctica de una globalización más del concepto y en la participativa de una personalización. En la práctica se involucra la indagación individual o en equipo, y en la participativa lo que se busca es la colaboración de todo el equipo o comunidad. En la práctica se promueve el desarrollo y aprendizaje de los participantes, y en la participativa lo que se busca son cambios para mejorar el nivel de vida general del grupo. En la práctica se implementan planes de acciones para resolver el problema, y en la participativa se busca que sean los participantes, a partir de lo que les puede sugerir o a partir de lo que pueden construir juntos, quienes encuentren las soluciones, quienes
de manera permanente sean capaces de resolver esos problemas y no una introducción de alguien que les diga esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que se puede hacer para resolver el problema, sino que sean ellos mismos, en conjunto, por supuesto, con la intervención del investigador, quienes sean capaces de resolver este problema y a partir de este problema todos los que se lleguen a presentar en ese momento. Y la práctica de liderazgo se ejerce conjuntamente entre el investigador y varios miembros del grupo de la comunidad, a diferencia de la participativa, en que no hay liderazgo, es una participación horizontal. Y aquí está la fuente y el referente de esa información. La investigación-acción participativa, que es una profundización de esta metodología de investigación-acción, se fundamenta en el trabajo de Kurt Lewin y el Instituto Tavistock, aunque también están interrelacionadas las metodologías que propone Pablo Freire y Orlando Falsborda. Para Kurt Lewin, que a quien se conoce como el padre de investigación-acción, la investigación-acción es entendida como un proceso participativo y democrático. Es una implicación mucho más profunda y mucho más presencial de los integrantes de la comunidad. Ya decíamos acá, cuando es participativa, lo que se busca es la emancipación, se busca la autonomía, se busca que los participantes, que los integrantes de la comunidad sean quienes asuman el rol de promotores de la acción. Para Pablo Freire, la pedagogía crítica y sus movimientos populares, el desarrollo de la investigación-acción participativa era algo obligado, fue algo obligado porque él buscaba, a partir de los procesos educativos, que las personas tuvieran precisamente esta autonomía, esta autodeterminación, esta autogestión de sus propias comunidades. Entonces, la invitación que les hacía Freire a partir de su método dialógico para la investigación-acción participativa es que todos ellos pudieran dialogar entre sí para encontrar los problemas, para encontrar las causas y para encontrar las soluciones de manera democrática. Y Orlando Falsborda, que es un aplicador y uno de los máximos profundizadores de la investigación-acción participativa, hizo grandes investigaciones en diferentes contextos, en contextos agrícolas y en contextos de pesca, en el que puso en práctica la investigación-acción participativa y documentó de una manera muy sistemática en qué consiste y cómo se puede aplicar y para qué beneficios pueden generarse. Y por ahí también tengo en las referencias sus obras. Ok. ¿Cuáles son los pasos del proceso de investigación-acción? Hay una detección o un problema que se presenta, hay un reconocimiento de qué es lo que está pasando. Recuerden que esto se da en la comunidad, se da con la gente, se da con los maestros que tienen el problema, con los directores que tienen el problema, con el grupo que tiene el problema. Este diálogo en el que se detectan los problemas y se tratan de encontrar las causas, a partir de este diagnóstico se elabora un proyecto entre todos en el que se puede encontrar solución a ese problema. Y después de que se implementan y se valora, cuando decimos valoración de resultados, no se espera, como parte de investigación cualitativa, no se espera la valoración hasta el final. Siempre se está haciendo valoración y retroalimentación de los procesos, por eso va conjunto con implementación y valoración, porque no se esperan hasta el final para ver si funcionó o no funcionó, sino que cada uno de los pasos se va generando y se va valorando. Y al final se hace una retroalimentación, es decir, se analiza si lo que se hizo, se está proponiendo, se está desarrollando, funciona, no funciona, o si tienen que hacer un nuevo proceso de intervención. Y aquí están ejemplos, por favor, de verdad, léanlos, están muy interesantes, están muy interesantes. Están en el área de la salud, están en el área de la agrobiología, están en el área de la pesca, están en el área de la educación. Ok. Vámonos a las descriptivas. Estas son eminentemente documentales. Es decir, yo voy a escribir, voy a plasmar a través del lenguaje, a través de una estructura lógica de argumentación, de rescate de vivencias que pueden ser personales y en ese sentido son autobiográficos, o que pueden ser biográficos, es decir, personales pero de terceras personas, o que pueden ser la narrativa de una circunstancia, de una comunidad o de un fenómeno grupal o global,
se me ocurre pensar Pedro Páramo, por ejemplo, en el mejor de los sentidos de una narrativa, ¿no? ¿Qué pasa en el pueblo, no? ¿Qué pasa? O 100 años de soledad, ¿qué pasa ahí en Comala, etcétera? Y documentales, aquellos que se derivan de la búsqueda de elementos escritos, históricos, registrados en instituciones, en actas de nacimiento, en libros, en fotografías, en videos. No sé si les tocó, yo soy muy admiradora de Juan Gabriel, no sé si les tocó revisar o ver el video que acaban de sacar. Bueno, hace un par de meses sacaron de la vida de Juan Gabriel. Ese es un ejemplo claro de video documental que al mismo tiempo es biográfico. Es decir, habla de una persona, destaca la vida y obra de una persona, pero todo fue rescatado, todo fue realizado a partir de fotografías, de cartas, de videos personales que él había hecho. Eso es documental. Entonces, cuando es biográfico o narrativo, alguien se puso a escribir y hasta hacer la estructura de lo que significa, de lo que quiere transmitir, de lo que quiere recordar, de lo que quiere rescatar. Y cuando es documental, lo que hacemos es tomar los elementos de muchos documentos, de muchos videos, de muchos instrumentos, de muchas fuentes y sacar los elementos que nos interesen para poder hacer esta estructura narrativa que nos permita identificar a una persona, a un grupo social, a una obra, a un fenómeno, a una comunidad, etcétera. Estos estudios están centrados en testimonios del pasado, en sucesos, escenarios o personajes de interés, no necesariamente del pasado, porque podemos hacer narrativa del presente, de hecho, está muy en boga hacer narrativa de nuestro día a día en la práctica docente, ¿no? La aproximación al objeto de estudio se verifica principalmente de manera indirecta a través de fuentes primarias cuando yo describo lo que yo quiero hacer, o secundarias, que son terceras personas o documentos, que den cuenta de lo que se está buscando respecto del estudio en cuestión. Pueden ser documentos, manuscritos, impresos, monumentos, vestigios, grabaciones, etcétera, etcétera, todo tipo de registro. Al ser en cierto sentido la más amplia de las disciplinas, ya que tiene una incumbencia sobre todas las demás, una historia de la ciencia, una historia de la economía, una historia del arte, etcétera, supone la utilización de una gran variedad de recursos para reconstruir el pasado y la experiencia humana de sus actores o sus productos. Esto es según Walker. Aquí viene la fuente de donde está tomada esa cita. Y aquí vienen varios ejemplos que ustedes van a poder analizar. Historias de vida. La historia de vida es una narrativa biográfica. No sé cuál sea. Pero todas tienen que ver, estas son narraciones, estas dos son narraciones, y estas son dos investigaciones documentales, cómo se hacen y de qué manera se desarrollan. Documental es eso que hacemos acopio de diferentes tipos de registro. ¿De dónde vamos a hacer estos registros? ¿De dónde los vamos a sacar? Vamos a hacer observación, esa es una forma en la que podemos obtener datos. Podemos tener bitácoras o diarios de campo, podemos hacer entrevistas, podemos hacer encuestas, podemos hacer test, podemos hacer una inmersión, por ejemplo, irnos a vivir a la casa de una familia. Podemos hacer registros documentales que tienen que ver solo con la narrativa o buscar registros documentales que tienen que ver, por ejemplo, con el acta de formación de una sociedad X, con el acta de nacimiento de tal, con el acta de defunción de tal, con el acta de constitución de una ciudad, etcétera, etcétera. Podemos hacer charlas anecdóticas que tienen que ver con este proceso de inmersión en las comunidades para sacar información de cómo se desarrolla esta costumbre, por qué la hacen, cuándo la hacen, etcétera. Puede ser de manera indirecta, cuando hacemos uso de otros instrumentos que ya hicieron otro proceso de investigación y que nos dan elementos que nos pueden servir. Puede ser de manera histórica, cuando nos documentamos a partir de libros o a partir de otro tipo de documentos históricos que tienen una validación y una clasificación previa. Puede ser a partir de expedientes, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación que tiene que ver con las diferentes barreras de aprendizaje, puedo documentarme de cuáles han sido las barreras de aprendizaje que han surgido en mi escuela, etcétera, etcétera, a partir de expedientes individuales de otras personas, históricos, ¿no? Muy bien, eso sería en términos de la primera forma de investigación, que es la descriptiva.
Aquí están todas las fuentes de referencia. Todas estas se las voy a dejar en el grupo. Ay, Dios, me faltan 2. Ok. Vamos a la segunda forma, que es la interpretativa. Cuando queremos no solamente comprender, sino queremos describir, no solamente describir, sino comprender para transformar, para explicar, para tener más elementos de juicio que nos permitan sacar inferencias. La primera de ellas es la teoría fundamentada. En forma particular, esta es la que yo estoy usando en mi investigación doctoral para la normal superior. La teoría fundamentada consiste en este acercamiento ingenuo a la realidad. No hay ninguna teoría, no hay ninguna explicación, no hay ningún prejuicio, no hay algo que yo piense que me va a explicar la realidad, sino la realidad misma. Ya decíamos, es el acercamiento fenomenológico. Bueno, aquí está otra vez el repaso, ¿no? De los descriptivos que ya vimos, los interpretativos son la teoría fundamentada, el estudio de casos o inducción analítica y la hermenéutica. ¿En qué consiste la teoría fundamentada? Es un diseño de investigación y de recopilación de información que nos va a permitir procesar los datos de la realidad, condensarlos, compararlos, ejercitar una gran cantidad de facultades cognitivas o racionales a partir de esos datos y tratar de encontrar relaciones y tratar de encontrar explicaciones para generar teorías, para generar nuevas teorías. Particularmente se sugiere hacer el uso de la teoría fundamentada desde temas o áreas que no han sido muy trabajados, ¿no? Entonces, se plantea a partir de una realidad fenomenológica, es decir, del acercamiento fenomenológico de la realidad, que se puede encontrar, en el que se pueden encontrar categorías implicadas, las relaciones entre esas categorías, sus posibles transiciones en esas categorías, de tal manera que se llegue a la formulación de teorías de dichas relaciones. Esas teorías van a emerger no de las teorías previas que ya conozco, no de lo que dijo alguna otra persona, sino de lo que yo estoy viendo, comprendiendo y pudiendo explicar de la realidad que estoy observando. Esto implica que se llegue a un estudio sin ninguna teoría preestablecida para distinguir de lo que ocurre ahí, lo que de ahí emane simplemente. Un par de definiciones. De Creswell, es un diseño de teoría, es un procedimiento sistemático y cualitativo que se utiliza para generar una teoría que explica en un nivel conceptual amplio un proceso, una acción o una interacción sobre un tema. Para Strauss y Corbin es un método de investigación cualitativa que utiliza un conjunto sistemático de procedimientos para desarrollar una teoría fundamentada ¿en qué? En la realidad, que se deriva inductivamente desde un fenómeno. Entonces, la teoría fundamentada es el estudio de la realidad de forma inductiva. ¿Por qué? Porque hacemos uso de casos, de cosas que ocurren efectivamente en la realidad para generar los conceptos, sus relaciones y sus transiciones. Y no nos interesa la descripción del fenómeno, sino la comprensión de sus elementos. ¿Cuál es el objetivo de trabajar perdón, porque estoy en este formato? El objetivo de trabajar una teoría fundamentada. Buscamos destacar las categorías y conceptos que surgen de manera espontánea de un fenómeno a fin de encontrar sus regularidades y sus explicaciones. Pretende llegar al desarrollo de una teoría a partir de la observación de la realidad y del análisis de los datos que de ella surgen. No pretende describir la realidad, sino comprender los conceptos y los problemas en particular. Y opera de manera inductiva porque parte del estudio de individualidades para encontrar regularidades generalizables, específicamente de las categorías o del tema que está trabajando. Y aquí volvemos a hacer la diferenciación entre lo que sucede cuando hacemos deducción y lo que sucede cuando hacemos inducción. Cuando yo hago deducción, que es lo que hace el paradigma positivista, tengo ya una teoría. Ya elegí una teoría, ya dije yo desde el conductismo
Yo quiero comprender qué está sucediendo aquí. Y entonces ya tengo las categorías, ya tengo las relaciones, ya tengo la forma en la que ese fenómeno se da de acuerdo con esa teoría y me acerco al fenómeno para comprenderla, pero desde las categorías que ya traigo. Y las conclusiones que yo saco van a ir en torno a esa teoría, no al fenómeno en sí mismo, sino a lo que yo ya traigo preconcebido de la teoría, a la que el fenómeno voy a adaptar a la teoría y las conclusiones que saque van a tener que validar o no validar la teoría desde la que parte. Eso es lo que sucede cuando hacemos el estudio positivista. Cuando, por el contrario, hacemos un estudio inductivo, lo primero que yo tengo como referente es la realidad misma. Es decir, yo me acerco al fenómeno, puedo decir, hay un niño que está llorando en mi grupo. Yo no me voy a hacer un juicio de, le pegaron, no comió, o se pelearon sus papás, no trajo la tarea. No voy a llegar con ningún prejuicio, con ninguna idea, con ningún juicio, ni ninguna valoración. Me voy a acercar al niño y voy a ver qué le pasa. Voy a escucharlo, voy a atenderlo, voy a ver qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, a partir de lo que sucede en ese momento, sin ningún prejuicio. Entonces me acerco al fenómeno, en este caso el niño, pero igual me puedo acercar a un grupo, igual me puedo acercar a la forma en la que se relacionan los niños en el recreo, etc. Me acerco a la realidad tal como me aparece, tal como se me da, sin ningún juicio previo, sin ninguna teoría. Y una vez que estoy ya enfrente del fenómeno, establezco categorías. Estas categorías son qué conceptos o qué formas, qué elementos aparecen, en qué se parecen esos elementos, cuántos son, y voy formando categorías. Esta conceptualización me permite establecer relaciones, establecer niveles y establecer procesos. Y a partir de la comprensión de esos conceptos, categorías y procesos, yo puedo generar explicaciones. Entonces, conceptualizo los elementos y a partir de ahí conformo una explicación viable, que igual voy a tener que comprobar y verificar si es que tiene relación o no con la realidad. Pero aquí lo que yo estoy haciendo es generar una teoría fundada en la realidad que se me acercó, a la que me acerqué de manera ingenua y sin preconcepciones. Eso es la teoría fundamental, acercarme sin preconcepciones. Entonces, esta metodología busca conocer la interacción de los elementos y de los actores, por lo que no es determinista. Se enfoca en el cambio y reconoce la subjetividad de los actores como elementos de importancia en la ocurrencia del fenómeno, pero también para comprenderlos. Es eminentemente cualitativa. Es una forma de conocer la realidad y comprenderla estructurando explicaciones de lo que ocurre. Por su naturaleza es ideal para temas que no han sido explicados previamente. Algo que no les dije, esta es información del texto de Lorenzo Marionelli. También está referenciado, aquí está referenciado el texto. Está en un video. Okay. ¿De dónde voy a sacar yo la información para poder generar esos elementos y comprender esos elementos? Pues puedo hacer observación directa, puedo hacer entrevistas, puedo recurrir a documentos históricos o institucionales, puedo hacer uso de diarios de campo, de biografías, de autobiografías, de grabaciones, de cualquier método de registro documental que tenga a la mano. Y el procedimiento sigue siendo cíclico, recurrente, como lo son todos los de la metodología cualitativa. Hago observación, hago registro, conceptualizo, categorizo y teorizo. Pero igual desde la teorización me puedo regresar a revisar la conceptualización y a su vez la categorización, y desde la categorización yo me puedo regresar al registro porque voy a revisar si algo me faltó, si tengo que registrar algo más para poder validar una categoría, etcétera. Decimos son recurrentes, son recursivas y son flexibles. Yo puedo hacer una gran variedad de movimientos a partir de, pero siempre va a haber observación, siempre va a haber registro, siempre va a haber conceptualización, siempre va a haber categorización y al final, por supuesto, la intención es que haya teorización. Y aquí lo que tenemos del texto de Marionelli es el proceso en términos secuenciales, pero insistiendo, por supuesto, en la recursividad, ¿no? Hacemos una observación y recolección para el análisis.
se buscan en ese análisis cuál es la unidad básica, de qué estamos hablando. Entonces, establecemos los conceptos, que son las unidades básicas de análisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso que poníamos del niño que está llorando, son las emociones, por supuesto. ¿Qué conceptos están ahí? Emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Tristeza, frustración, dolor, resentimiento, miedo. Entonces yo voy generando todos los conceptos que aparecen del fenómeno, lo que me parece que está presente en ese momento, pero no solamente eso, sino que los voy juntando y voy estableciendo relaciones entre cada uno de ellos para establecer categorías. Una vez que establezco categorías, voy estableciendo cómo se relacionan esas categorías y voy generando diferentes niveles de abstracción para generar la explicación. Entonces, cada una de las categorías la analizo, la comparo, la registro, la planteo, la comprendo, establezco diferentes posibilidades y dentro de esta capacidad trato de explicar cuáles son los rasgos que las construyen y a partir de esas relaciones trato de integrar para que vaya generándose el mayor nivel de abstracción que me permita llegar a la teoría. Entonces, esto implica, por supuesto, que hay una muestra, es decir, una población, un grupo con el que yo voy a participar, con el que yo voy a trabajar, del que defino propiedades, defino dimensiones y defino variaciones o variables. Y a partir de esto establezco representaciones, no por concepto, no por persona. No establezco análisis de persona, sino establezco análisis de los conceptos, qué elementos están ahí presentes. No qué personas están, ni qué están haciendo las personas, sino me interesa la acción en sí misma, el concepto en sí mismo, y no el personalizar el concepto. Hacemos el análisis, decimos, comparamos, inferenciamos, diferenciamos, clasificamos, formulamos. Tratamos de hacer todos los juegos mentales posibles para encontrar relaciones y explicaciones o regularidades que me permitan ordenar los datos y categorizarlos para establecer patrones, relaciones o variaciones o fluctuaciones o ciclos, etcétera. Y a partir de esto, el proceso nos permite establecer nuevos conceptos que pueden requerir nuevos procesos, etcétera. Decíamos, es recurrente hasta, por supuesto, el establecimiento ya de posibles explicaciones teóricas. Y empezamos nosotros a generar la formulación de la teoría a partir de cómo vamos explicando lo que va ocurriendo en cada uno de esos conceptos, lo que está sucediendo de cada uno de esos conceptos y a partir de cada uno de esos conceptos. Esto, por supuesto, puede llegar a ser muy difícil y muy complicado en términos procedimentales, pero existen herramientas, softwares, que apoyan la categorización, que les van dando la posibilidad de, a través del documento mismo, el software analiza qué categorías hay y qué conceptos hay y esos conceptos los categoriza y les analiza cuáles son las características de esa categoría y establece relaciones entre diversas categorías, etcétera. Yo el que conozco es el primero, es Atlas-T. Ese es el que trabajamos en la normal superior para el proceso de investigación y de verdad es muy rico. Yo todavía no aprendo a manejarlo en su totalidad, pero las pocas funciones que hemos aprendido a manejar nos permiten hacer esto que les digo. Les das el texto, les pones, por decir, un artículo y de ese artículo tratas de encontrar conceptos. Tú le dices cuáles son los conceptos fundamentales que aparecen ahí y te va dando cuáles son los conceptos y te va estableciendo interrelaciones entre esos diferentes conceptos, lo que te permite a ti ir haciendo posibles relaciones y posibles explicaciones en las cuestiones de relación, ¿no? Existen otros, por supuesto, está como el NURIS, pero existen muchos más. Y entonces ya se pueden plantear las explicaciones, se puede hipotetizar sobre qué ocurre con esos conceptos. A esto se le conoce como codificación axial. Y al final se termina con el establecimiento de los elementos estructurales en el que se hace el planteamiento de la explicación completa de lo que ocurre y cómo ocurre, y la implicación que podría tener en los diferentes elementos que conforman la sociedad o el grupo en el que está. Entonces, la codificación va a ser axial, va a ser abierta o va a ser selectiva según las intencionalidades
que se pretendan sacar de la teorización que se hace. ¿Sí? Y hasta ahí termina esa metodología. Es una forma, es la que plantea Margolí, y está esta que es de Carlos Godoy Rodríguez, que es muy similar, pero está planteada de manera diferente. Se hace una inducción que va de lo particular a lo general, se hace un análisis inmediato de los datos en el que van analizando, comparando y validando todos los datos que van apareciendo, se codifican y se comparan en el momento mismo que van surgiendo, y insisto, pueden ser recurrentes y son recursivos. Se hace redacción de memos y elaboración de diagramas desde el momento mismo en el que van apareciendo, porque se van conectando unos a otros. No se espera como en el caso de Margolí, porque aquí van apareciendo y se van conectando y se van estableciendo relaciones. El muestreo teórico tiene que ver desde el primer momento cómo se va generando la necesidad de información, y a partir de ahí se va tratando de hacer las explicaciones, hasta que se encuentra que se han abordado todas las posibilidades. A esto se le llama saturación, y se establece la teoría sustantiva o la explicación general, en la que se explica lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y por qué está ocurriendo, generando un todo coherente al que le vamos a denominar nueva teoría. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Por supuesto que al partir de un acercamiento fenomenológico ingenuo con la realidad, elimina todo prejuicio teórico. Es posible que nos permita abordar realidades nuevas, cosas que no han sido estudiadas, que es holística al considerar todos los elementos, y que es muy rica conceptualmente porque no se limita a categorías o conceptos preexistentes. ¿Tiene desventajas? Por supuesto que tiene desventajas, porque se refiere a un tiempo abierto e incierto. Esto no puede durar una semana, no sabemos si va a durar un año, no sabemos si va a durar 2 meses, no podemos saberlo porque necesitamos llegar a la saturación teórica, ¿no? Con facilidad puede perder solidez si no se sistematiza y si no se documenta todo. Igual se puede dispersar si no establecemos esos memos, esas gráficas, esos esquemas, esas explicaciones que nos vayan documentando de cada categoría y de cada concepto. Lo que vamos pensando y lo que vamos estableciendo como relación se va perdiendo. Y por supuesto, para hacer esto se requiere una gran capacidad de concentración. Y bueno, aquí están las fuentes. Maggiorelli es la teoría fundamentada. Las fuentes de la información. Y finalmente vamos a llegar a las últimas 2. ¿Vamos bien? ¿O ya se me durmieron? Sí vamos bien, maestra. La información la van a tener, y sobre todo van a tener las fuentes para que ustedes puedan recurrir directamente a la que les interese, porque obviamente no las van a utilizar todas. Van a conocerlas, pero no las van a utilizar todas. Van a elegir ustedes la que les parezca más pertinente, y ahí van a estar las fuentes originales, ¿no? Esto es nada más una síntesis muy apretada. Nuevamente, ya saben que me gusta hacer resúmenes. Este es el esquema original del que sacamos las clasificaciones. Está aquí la información. Ya vimos esto de qué hacemos cuando hacemos inducción, qué hacemos cuando hacemos deducción. El procedimiento quedamos que es observación, registro, conceptualización, categorización y teorización. En este último de las presentaciones vamos a revisar, revisamos la teoría fundamentada, vamos a revisar la inducción analítica. ¿Qué es la inducción analítica? A diferencia de la teoría fundamentada o de cualquier otra investigación que se pueda plantear, la inducción analítica lo que busca es comprobar, no, al revés, lo que busca es no comprobar o refutar una teoría. No busca que lo que sabe lo encuentre en la realidad, sino busca los elementos que le permitan decir que eso que sabe no es cierto. Eso es algo bien, bien interesante. Y el autor es Florian Cianecki. Es una sucesiva postulación de hipótesis de validez universal a diferentes casos particulares para ponerlos a prueba y para demostrar o refutar su validez, o sea, demostrar que están equivocados. Y se basa en datos de corte cualitativo. Entonces, hay una hipótesis que ya está aceptada, pero luego establecemos un conjunto de hipótesis
que están aceptados, pero están relacionados a fenómenos específicos que queremos analizar. Y esto lo planteamos como una teoría que explica las observaciones y que es predictiva. Todo esto ya lo tenemos. Lo que hacemos es falsarlas, es decir, someterlas a una prueba para encontrar cosas que digan que eso que sabemos, eso que está establecido en esas teorías, no es cierto. Entonces, lo que se busca es la verificación de las teorías o hipótesis a partir de casos negativos. Es un sociólogo político que desarrolla su carrera en Estados Unidos y su trabajo está descrito en el método de la sociología en 1934. Con la inducción analítica trata de desarrollar clasificaciones y tipos y se diferencia en 3 fases. El primero es la clasificación a partir del análisis de los primeros casos. Luego hace una búsqueda rigurosa de evidencia negativa, es decir, aquella que esté en desacuerdo entre 2 o 3 jueces para una construcción, deconstrucción de la clasificación. Va a buscar elementos que desmientan los casos en los que está analizándose la teoría. Y luego va a buscar la adaptabilidad, es decir, la forma en la que una nueva concepción teórica surge a partir de esta falsación. Tengo una teoría, encuentro casos viables, hago una búsqueda rigurosa de evidencia negativa que me permita deconstruir la clasificación y a partir de esa deconstrucción busco una nueva explicación. ¿Cómo se producen las hipótesis explicativas? Hace una definición inicial del fenómeno, formula la explicación hipotética, examina cada caso a la luz de esta hipótesis y si la hipótesis no casa con los hechos, la reformula. Es decir, plantea una nueva hipótesis que sí permita explicar el hecho que está analizando. Y así, de esa misma manera, se examinan todos los casos que tenga presentes. Y esto continúa hasta que establezca una relación o una explicación que pueda tener viabilidad universal. ¿Cómo recoge los datos? Busca informantes o escenarios que le proporcionen de forma inductiva los datos que va a refutar respecto a las teorías o proposiciones y en su caso verificarlas. Estos pasos son los siguientes. Se desarrolla una definición aproximada del fenómeno a explicar, se formula la hipótesis es la misma explicación de lo pasado, nada más que en otra presentación. Si la hipótesis no explica el caso, se reformula o se redefine, se buscan los casos negativos que se refuten, cuando se encuentran se reformula hasta, de manera general, encontrar una hipótesis universal. La inducción analítica le permite al investigador refinar y matizar las teorías o proposiciones. En el caso de que no encuentre ningún elemento negativo, ningún caso que refute la teoría, lo que hace, por supuesto, es validarla, ¿no es cierto? Por eso se llama inducción analítica, porque combate la ilusión de transparencia del analista. Aquí lo que hace es validar a partir de objeciones la facilidad, las referencias que tiene cada una de las explicaciones. Si una explicación no encuentra resistencia, quiere decir que es válida y definitiva. De esta manera se van confirmando las teorías mediante este análisis de corte cualitativo. Ok. A diferencia de la teoría fundamentada, busca datos para probar una teoría existente y los utiliza para generalizar sus resultados. La teoría fundamentada, dijimos que no parte de ninguna teoría preexistente, sino que formula a partir del acercamiento ingenuo a la realidad. Ok. Aquí viene uno de los ejemplos, la hipótesis en estudios cualitativos, el caso de la inducción analítica sobre una investigación sobre la adolescencia. Este es un ejemplo que viene en las fuentes que les estoy dando al final. Como ven, no tiene mucha dificultad, es básicamente la aplicación del método de positivista, pero en términos de buscar negar o falsar las teorías, en lugar de buscar comprobarlas, como sería el caso de la cualitativa. Y finalmente la hermenéutica. La hermenéutica es una metodología que se refiere a la comprensión
de los símbolos o la interpretación de los símbolos, de las palabras, de los elementos culturales, coloquiales, de lo que la inteligencia puede captar. En teología, es literal, es espiritual, es alegórica y moral. Interpretamos, comprendemos lo que las cosas nos quieren decir. Y en filosofía es captar lo que se quiere transmitir. No es una adivinación, no es un delirio, no es yo quiero que diga esto, no. Es a partir de elementos muy concretos. Por ejemplo, sabemos que cuando vemos el color rojo en la naturaleza, ¿qué nos está diciendo el color rojo en la naturaleza? Más cuando está combinado con negro. Pues nos está diciendo que hay algún animalito peligroso por ahí, ¿no? Bueno, ese mismo tipo de interpretaciones lo tenemos a nivel cultural. Cuando vemos en la carretera un simbolito de una curva, una línea de muchas curvas, sabemos que más adelante viene un elemento en la carretera, un elemento de muchas curvas en el camino, ¿no? Sabemos que si hay un triangulito anaranjado o un triángulo amarillo, sabemos que es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Que es peligroso. Si ponemos un corazoncito, sabemos en términos generales que eso significa que hay cariño, que hay amor, que nos están tratando de dar un mensaje bonito. Ese tipo de interpretaciones, hacemos la interpretación de lo simbólico de la cultura. La hermeneia es la captación de aquello que se quiere transmitir, la captación de lo que simbolizan las cosas, no de la cosa en sí misma, sino de lo que el símbolo dice. No capto la cruz, capto lo que la cruz me transmite, el valor, el significado, el sentido que la cruz me transmite, ¿no? Surgen a partir del humanismo renacentista y se interpreta lo que hay detrás de los textos, no la palabra, porque, bueno, sabíamos que en ese tiempo había muchas prohibiciones religiosas y lo que sucede, por supuesto, es que se velan en muchos sentidos a partir de los símbolos, a partir de íconos, a partir de elementos pictóricos, colores, etcétera, formas, figuras. Específicamente eso lo hacen mucho los pueblos originarios de aquí en Abya Yala, el pueblo Huayxica, tiene un bordado para cada palabra, para cada historia, y van tejiendo su historia a partir de bordados y ellos las interpretan. Algo similar hicieron las mujeres afroamericanas cuando estaban esclavizadas en Estados Unidos, se tejían mensajes en el cabello, en lugar de tejerse trenzas. Bueno, tejiéndose trenzas lo que hacían era tejerse mensajes y así se decían, por ejemplo, rutas de escape y cosas como esas. Entonces, quien observa ese elemento no observa el elemento en sí mismo, sino que comprende lo que el elemento le está tratando de decir. Eso es hermeneia. Entonces, parte importante, Dilthey es uno de los que practican o proponen esta metodología, es tratar de saber, no tratar de saber, es saber que siempre estamos en un contexto y en un tiempo y que siempre hay elementos culturales presentes que siempre están dándonos información que no son signos arbitrarios o símbolos arbitrarios que se crearon ahorita, sino que tienen un antecedente, que tienen una historia, que tienen una trayectoria que ha permanecido, diría Jung, son los arquetipos que vienen culturalmente con la naturaleza humana y los vamos interpretando, ¿no? Los vamos comprendiendo. Nos permiten comprender la realidad, comprender las cosas que ocurren, particularmente porque, según Heidegger, dice, el ser humano está enraizado en el tiempo y somos a partir de la experiencia que vivimos dentro del contexto en el que estamos determinados, ¿no? Es una forma de comprender la historia, de comprender los valores presentes en la historia. Antes de 1939, la swástica estaba asociada a elementos de la cultura hindú. Era los cuatro elementos y los 4 espacios del universo, si mal no recuerdo la interpretación, pero la asocian a partir de 1939 con la Segunda Guerra Mundial, por supuesto con un movimiento totalmente diferente. Y lo que nosotros vivimos ahora al visualizar una suástica ya no se refiere y no tiene nada que ver con la concepción que tenían los hindúes
respecto a los 4 espacios del universo, las 4 áreas del universo, sino que lo interpretamos ya ahora como un símbolo diferente, ¿no? Porque tenemos una experiencia diferente de ese símbolo. Entonces, también nos permite en ese sentido comprender dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cómo nos estamos nosotros desarrollando a partir de la interacción que tenemos, de esta intersubjetividad de la que hablábamos al inicio, que tiene que ver con nuestros valores y los valores del otro, que puestos en la práctica nos hacen comportarnos de una determinada manera. Nos tratan de ayudar o nos permiten llegar a la verdad, pero lo fundamental es eso que nos permite ser, eso que comprendemos o eso que nos apropiamos, que nos permite ser. Algo muy, muy presente en nuestros tiempos es, por ejemplo, la diversidad sexual, esta oposición que se tiene de la determinación de los estereotipos. ¿Por qué las mujeres se tienen que vestir de rosas? Ese es un símbolo que se interpreta. Es un símbolo que está presente en la cultura y que nosotros recibimos. Y hay quienes se oponen a esa interpretación, hay quienes se oponen a esa imposición. Y hay quienes dicen, no, yo me puedo vestir del color que yo quiera, y eso no implica ni motiva ni transforma lo que yo soy como ser humano. Ese tipo de adecuaciones, ¿se acuerdan que decíamos que la verdad es la adecuación de lo que yo conozco con la realidad, que nos permiten ser o que nos obligan a ser o que nosotros buscamos una manera de ser, son lo que las interpretaciones nos permiten o nos validan, porque están atravesándonos como cultura. Como opción metodológica, la realidad es un texto. Todo lo que se nos presenta es algo que leemos y que comprendemos. Y la hermenéutica lo que tiene es la propuesta de hacer consciente que esta realidad es algo que es simbólico, que tiene trasfondo, que tiene sentido. Cuando decimos una palabra no es ni la palabra ni las letras que la componen, sino lo que la palabra representa, y tenemos que aprender, decíamos, a leer entre líneas, ¿no? Un poquito ubicarnos no en los textos, sino en los contextos. Nos permite ayudarnos a comprender las identidades culturales, los valores morales, los análisis políticos, comprender los valores intrínsecos que existen, por ejemplo, en las relaciones entre docentes, en las relaciones ahora con los padres de familia. Hay que revisar los símbolos y los elementos que están presentes que pueden ser interpretados, ¿no? Todo ser, es decir, el ser, lo que somos, es un lenguaje. El tiempo y la historia es un lenguaje. Los prejuicios, las cosas que sabemos, las cosas que tenemos ya establecidas en nuestra mente como términos valorativos, son un lenguaje, son un símbolo que tiene que establecerse, comprenderse. El denominado círculo hermenéutico de Gadamer es una interpretación que no puede ser lineal. Es decir, lo que yo sé y lo que yo observo, lo que observo me determina, pero también al mismo tiempo con mi actuar, yo determino lo que sucede dentro de lo que observo. Esto es circular, es reflexivo, es retroalimentativo, es reiterativo, como sucede en todo fenómeno cultural y humano, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo saber, que todo conocimiento, que toda experiencia, que todo fenómeno, que todo elemento es absolutamente parcial. No existe algo que sea total, verídico, absoluto. Todo tiene tiempo, momento, circunstancia, modificación, categoría, intención, y tenemos que comprenderlo desde esa perspectiva. Nuestra mente, si ustedes se fijan en los niños, desde que nacemos estamos interpretando, estamos comprendiendo y estamos buscando el sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso que preguntan los niños predominantemente en su primera infancia es hermenéutica. Buscar, comprender el sentido de las cosas, de los elementos, de los fenómenos. Es un método general de comprensión y de interpretación, y es el modo natural en el que los humanos conocemos. Busca descubrir el significado de las cosas, no las cosas en sí mismas, sino lo que las cosas significan
simbolizan y nos quieren decir de manera trascendente. La hermenéutica del sujeto de Foucault busca comprender lo que dice el sujeto. La hermenéutica del yo de Freud busca comprender lo que no dice el sujeto, pero todo está referido siempre a interpretación y comprensión. Como método de investigación es natural, cualitativo, dialéctico, recursivo, interpretativo, porque se entiende que todo acto, que todo gesto, que todo texto, que todo símbolo tiene una interpretación específica para cada persona con la que se tiene contacto. Y bueno, pues una invitación final de primero interpretarnos a nosotros mismos, quiénes somos, cómo somos, por qué somos, de dónde somos. Y una vez que tenemos claro lo que es nuestro, podemos tranquilamente identificar lo que queremos estudiar, lo que está afuera, lo que le toca a los otros, que no es nuestro. Ya está, nos quitamos un peso de encima. Bueno, ya vimos diferente fuente de información de los datos, la observación directa, las entrevistas, los documentos, los diarios de campo, las biografías, autobiografías, grabaciones, etc. Y diferenciar entre técnicas, métodos e instrumentos. Las técnicas son el conjunto de procedimientos que se desarrollan para llevar a cabo una actividad, que son la observación, las entrevistas, las encuestas, los análisis, los grupos focales, los análisis de contenido, etc. La observación entre medio y participación. La observación es estructurada, no estructurada. Puede ser participativa o no participativa. Las entrevistas pueden ser estructuradas a profundidad, no estructuradas. Un método, por el contrario, es la forma del procedimiento a realizar para la obtención de la información. Es el cómo obtenerla y depende de las consideraciones epistemológicas. Decíamos, es estructurada, no estructurada, participativa, no participativa, natural, artificial, a profundidad, cualitativa. Y todo esto yo lo puedo decir de la observación, de la entrevista o del registro anecdótico. Todo esto puedo aplicarlo porque es una manera de que aquello se desarrolle. Y finalmente los instrumentos son las cosas materiales, el objeto material en el que la información queda registrada. Y son cuestionarios, test, encuestas, fotografías, documentos, bitácoras, grabadoras, formatos, formularios, cámaras. Es decir, pero se refiere al elemento material, al papel, al video, al archivo, al libro, a la libreta. Se refiere, esos son los instrumentos, que obviamente tienen diferente forma y método y presentación. Y bueno, aquí están las fuentes. Y finalmente terminamos la revisión. Ok, ¿qué les parece la información? Dejo de presentar. Esas son las metodologías que tenemos disponibles para verificar nuestro trabajo docente, pedagógico, didáctico y mejorarlo. La intención, por supuesto, siempre va a ser eso. Si se investiga para la planeación, para mejorar la planeación, por supuesto que se tiene que hacer un proceso de intervención, hacer un planteamiento de todo lo que encontremos, ¿para qué? Para que nos sirva, para que lo que estemos haciendo funcione para algo y que lo que hagamos en la siguiente sesión, en el siguiente curso, con el siguiente grupo, sea mucho mejor. Innovando, reestructurando, transformando, quitando, etcétera, etcétera. Yo con eso terminaría la exposición. Me encantaría escuchar sus dudas, comentarios. ¿Qué me pueden decir? Claudia, platicemos. ¿Qué le puedo decir? Que la teoría fundamentada no la utilizaría como método, Ok. porque es así como, pues es algo innovador, ¿no? Y así lo veo, es algo que, pues como usted nos mencionaba, o sea, hay que categorizar nuevamente algo. O sea, no ir con una idea de alguna investigación previa que se haya hecho sobre un tema en específico, ¿no? Sino hay que generar nuevas categorías, generar, pues sí,
realmente, como usted mencionaba, hay que llegar a lo que es la teorización a través de las categorías y una nueva conceptualización del fenómeno que se estaría estudiando en ese caso. ¿Estarías de acuerdo, Claudia, si te digo que eso es exactamente lo que hizo Piaget? ¿Sí te acuerdas cómo trabajó Piaget? ¿Cómo sacó la teoría de la epistemología? No recuerdo. ¿Con sus hijos? Sí. Observando Analizó a sus hijos, sí. Si les ponía 2 vasos, ¿qué hacían con esos vasos? Si le preguntaba cuál estaba más lleno, cuál estaba uno más gordo, otro más flaco, cuál está más lleno, cuál tiene más agua. Y él no se presentó con ninguna teoría previa. Él simplemente jugaba con los niños y a partir de lo que los niños le decían, él iba diciendo, mira, pues no identifica porque como este parece más gordo y este parece más alto, él piensa que el más gordo es el que tiene más. Y va sacando elementos a partir de la realidad de lo que están haciendo los niños. Él va empezando a hacer sus notitas y no tiene, no comprende todavía la secuencia, no sabe lo que es un número. Y todos los datitos que fue armando le permitieron decir, pero ¿por qué no tiene la noción de número? ¿Y por qué el niño de 5 años ya la tiene? O de 3 años ya la tiene. ¿Por qué el niño de 3 años sí la tiene y el niño de 2 no? Yo creo que debe tener algo que ver con la edad, con el desarrollo fisiológico, ¿no? Físico. Y así fue estructurando y así fue comprendiendo. Y sí, por supuesto, tienes toda la razón cuando dices que es para innovar, es para comprender cosas nuevas. Por eso dice claramente, es para cosas que no se han estudiado. Sí. Encuentras un fenómeno que no ha sido trabajado, que no ha sido estudiado, o cuando te encuentras con que lo que dice una teoría no te satisface, no te llena, tú dices, esta cosa no funciona así, yo creo que funciona de otra manera, entonces voy a analizar el mismo fenómeno y voy a ver a dónde llego yo, ¿no? Esa puede ser también otra opción, ¿no? Pero tienes razón, es totalmente para innovar, para innovar. Sí. Es la que me pareció más interesante, pero yo creo que es la más complicada. Porque las otras, pues, partimos de lo que ya sabemos y vamos haciendo un estudio referente a esa teoría que ya se tiene. Claro. Y hay proceso, y hay metodología, y hay secuencia, y hay información, y hay una estructura previa. Y con la teoría fundamentada no hay estructura, todo lo tienes que ir creando. Tienes que primero darte cuenta qué se presenta, qué hay. Y luego eso cambiaríamos, o sea, como usted mencionaba, primero hay que partir del fenómeno, no de la teoría. Es correcto. Porque eso es lo que queremos llegar, a esa teoría. Es lo que hacen todos los científicos, parten del fenómeno y lo explican. Así los griegos establecieron todas sus teorías. Así los científicos fueron estableciendo sus teorías. Pero sí, tienes razón, es muy, muy bonito, muy interesante, pero sí no debe ser nada fácil. Sí. Ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. ¿Tuviste oportunidad, Claudia, de ver los videitos que les puse de fenomenología? No, estoy apenas retomando todo lo de del doctorado. Están en el Classroom. Son 5 videitos muy pequeñitos. Véanlos, por favor, Brenda, véanlos. Sí me interesa que tengan esa perspectiva porque es justamente un poquito la invitación. Independientemente de la metodología de estudio que ustedes planteen para conocer su grupo, conocer cómo está operando su trabajo, por qué los niños aprenden o no aprenden, o por qué las relaciones con los papás son tan diferentes, por qué se ha generado esa dinámica de confrontación con los papás, por ejemplo, independientemente del fenómeno que quieran estudiar y de la metodología que ustedes decidan utilizar para estudiarla, el comprender el acercamiento fenomenológico es bien importante, porque es justamente esto, partir de lo que ves y no de lo que te dijeron que tenía que ser, de lo que tú crees que tenía que ser o de lo que tú quieres que sea, sino sin prejuicios. Casi siempre, y te vas a dar cuenta, las confrontaciones, y particularmente hablaría yo de los padres de familia, devienen de que cuando se pone uno a dialogar, uno tiene una idea y la respuesta que encuentra o se opone o confirma la idea que tiene y entonces ya no se escucha la respuesta, sino nada más la confirmación o la denegación de lo que yo creo que debió haberme dicho y entonces ya viene una respuesta, pero sin siquiera escuchar lo que te dijeron.
Y en ese escuchar dialogar para contestar, en lugar de dialogar para escuchar, perdemos mucha información. Fenomenología, la investigación fenomenológica, lo que nos propone, lo que nos pide, es que nos acerquemos a los fenómenos, pero que pongamos entre paréntesis todos los preconceptos, que no los juzguemos antes de. Primero veamos el fenómeno, veamos el niño por qué está llorando, no pensemos que ya pasaron 50,000 cosas, primero acerquémonos al fenómeno y después comprendamos qué está pasando. Pero no prejuzguemos y ya cuando llegamos con el niño ya llevamos una respuesta que ni siquiera sabemos qué pasó, ¿no? Esa es parte de lo que nos invita. Y lo dice muy padre, me gusta mucho el lenguaje que utiliza este abogado para explicarlo, por eso me atreví a ponérselos, porque tiene que ver con cómo se nos da, porque además lo dice muy bonito, cómo se nos da el mundo, cómo lo recibimos. No como nos dijeron que tiene que ser, no como quiero que sea, sino cómo me conecto yo con la realidad, cómo me conecto con mi pareja, cómo me conecto con mi mamá, cómo me conecto con las gentes que voy saludando en la calle. Eso hasta de manera introspectiva es muy padre la propuesta, es muy bonita. Véanlos y ya platicamos. Creo que Brenda no está conectadita, debe haberse ocupado en algo. La actividad que les voy a dejar ahorita se las registro en el Classroom. Es a manera de borrador, muy sencillo, les voy a poner un andamio. Me van ustedes a registrar una propuesta de investigación y me van a decir qué metodología, cuál es su grupo de estudio, cuál es su muestra, qué instrumentos utilizarían, cuál sería el objetivo. Viene ahí en el andamio lo que se busca. A manera de borrador no se supone ni la intención es que lo hagamos para efectos de calificación, simplemente el planteamiento, que me deje claro que ustedes tienen un bagaje de herramientas que van a saber utilizar, ¿sí? Y lo suben ahí al Classroom y con eso vamos a hacer la evaluación. Y pues yo con eso terminaría el día de hoy, pero también terminaríamos la asignatura porque esta es nuestra última sesión. Ya nada más esperaría yo que en el transcurso de la siguiente semana, perdón, hoy es lunes, en el transcurso de esta semana, a más tardar el siguiente lunes, ya tengamos nuestro andamio por ahí en el Classroom. ¿Te parece? Okay, gracias, maestra. Sí. Muy bien, pues Brenda, ya llegaste. ¿Sí me alcanzaste a escuchar? Sí, estaba escuchando, maestra. No, es que no los quería interrumpir. No, al contrario, es importante escuchar. ¿Quieres comentar algo? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te falta? ¿Qué dudas hay? ¿Sí escuchaste la tarea? Sí. Igual ahorita Sí. la voy a poner en... No tengo ninguna duda, maestra. Me parece que he comprendido un poco hasta cierto grado, donde luego me atoro un poquito, ya es cuando ya como que se empieza a complicar como la parte pedagógica y es donde me atoro un poquito porque pues no es mi corte. Pero acuérdate que no partimos de que ya sepamos algo. Partimos de que podemos procesar la información a partir de lo que estamos viviendo. Sí. No te quedes con, es que yo debía haber sabido esto. No importa lo que hayas debido saber o no. Enfréntate a la tarea con lo que tienes y con lo que tienes haz lo mejor que puedas. Sí, claro que sí, maestra. Muchas gracias. Así no nos da miedo, no nos da miedo en la tarea. Porque el miedo paraliza, acuérdate. Sí. El miedo paraliza. Sí, la verdad, sí. Estoy así de, híjoles, no lo voy a poder hacer, pero sí, gracias por sus palabras. De verdad que sí vas a poder, porque la realidad nos dice tantas cosas. Miremos a la realidad, miremos las cosas, mira tu grupo, mira lo que quieres hacer y a partir de eso, pregúntate cosas y a partir de lo que te preguntas, busca información. Okay. ¿Tienes herramientas? Estas que les dimos ahorita son herramientas. Entonces, cuando tú te enfrentes a lo que quieres estudiar, ¿con qué herramientas dispones? ¿Necesitas un tornillo? ¿Necesitas una pinza? ¿Necesitas un serrucho? ¿Necesitas qué? Pues ahí en toda la información vas a tener qué es lo que te puede ayudar para resolverlo. Sí, ¿no? Claro. Pues cerramos, mis niñas. Muchísimas gracias. Un placer conocerlas. Espero que podamos volver a coincidir. Les pongo la tarea, ahorita me pongo a ese registro
y en el transcurso de la semana me suben su andamio. Es un andamio muy sencillo que lo pueden hacer en 5 minutos una vez que tengan clara la idea. ¿Sale? Sí, Que maestra, tengan, gracias. que Mucho tengan gusto en una linda conocerla, noche, mis maestra. hermanos. Igualmente bonita, ojalá podamos volver a coincidir. Ojalá que sí, Buenas maestra. noches. Muchas gracias. Detengo la grabación, que tengan una linda noche. Igualmente, hasta luego.